Estaba en un hospital, con mi bebé recién nacido en los brazos, pensando que al fin iba a tener una familia bonita, un hogar estable, un final feliz como de película. David me había prometido eso: estabilidad, amor, respeto, seguridad. Yo estaba convencida de que ese era mi triunfo, mi premio después de todo lo que había vivido. Pero en cuestión de horas todo se derrumbó, porque descubrí que él había hecho algo que jamás imaginé: una prueba de ADN. Y con un simple papel, destruyó lo que habíamos construido. Cuando me dijo que el niño no era suyo y que quería divorciarse, sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo era posible que justo él, el hombre que decía amarme por encima de todo, me diera la espalda en el momento más importante de mi vida? Yo estaba ahí, con mi hijo, necesitando apoyo, y él decidió dejarme sola. No lo entendí, o tal vez sí, pero no quería aceptarlo. Y sé que muchos van a juzgarme, porque la historia tiene dos lados, y siempre hay gente que se cree perfecta. Pero esta es mi historia, la voy a contar como yo la viví. Con mis errores, con mis decisiones, con mi forma de ser, porque si algo me caracteriza es que nunca fui la típica mujer que seguía las reglas. Siempre fui diferente, siempre fui, bueno, yo. Desde que era adolescente me encantaba la vida. Yo soy de esas chicas que disfrutan bailar hasta que amanece, que se sienten vivas entre música, risas y amigos. Nunca fui de quedarme en casa viendo películas. Yo necesitaba movimiento, ruido, adrenalina. Y claro, también tuve mis novios, muchos. Unos fueron buenos, otros no tanto, y hubo uno en particular que me marcó. Pero en general, yo siempre fui de esas que preferían disfrutar el momento antes que pensar en el futuro. Mis amigas decían que yo era la loca del grupo, la que siempre tenía la idea más atrevida, la que convencía a todas de ir a la playa en plena madrugada, o de colarse en una fiesta que no era nuestra. Y sí, puede sonar irresponsable, pero ¿qué joven no quiere gozar su vida? Yo viví mi juventud intensamente, con novios, fiestas, viajes improvisados, y un montón de historias que ahora me hacen reír. Pero claro, la gente siempre tiene algo que decir. Que yo no era seria, que nunca iba a conseguir un buen hombre, que ningún chico me iba a tomar en serio para algo estable. Escuché 1000 veces que yo era material para diversión, pero no para matrimonio. Y aunque me reía, aunque decía que no me importaba, la verdad es que esas palabras se me quedaban grabadas. Una parte de mí quería demostrar que estaban equivocados, que yo también podía tener una relación bonita y duradera, que no todo en mi vida eran fiestas y novios pasajeros. Y justo ahí apareció David. Lo conocí en un momento en que sinceramente ni lo buscaba. Yo estaba en una reunión tranquila, nada de esas fiestas locas a las que siempre iba. Una amiga me había invitado a cenar con un grupo pequeño, y ahí estaba él. Diferente a todo lo que yo había conocido. Educado, amable, con una sonrisa dulce y una manera de hablar que te hacía sentir segura. No tenía ese aire de chico malo que siempre me había atraído, al contrario. Era serio, respetuoso, hasta un poco aburrido si lo comparaba con lo que yo estaba acostumbrada. Al principio pensé, este no es mi tipo. Pero no sé, había algo en él que me hacía sentir especial. Me escuchaba, me preguntaba cosas sobre mi vida, me trataba con un respeto al que yo no estaba acostumbrada. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a querer estar más con él. Lo que más me sorprendía era lo mucho que me valoraba. Él no veía en mí a la chica fiestera que todos juzgaban. Para David yo era más, y eso me hacía sentir importante, diferente. Él me decía que yo merecía cosas buenas, que era única, que conmigo quería construir un futuro. Y yo, que siempre había tenido relaciones pasajeras, de repente me encontré pensando, ¿y si este es el hombre que estaba esperando? Fue raro, porque con David no hubo esa pasión loca que tuve con otros, ni esa emoción de lo prohibido. Con él había calma, ternura, un cariño limpio. Era como si hubiera encontrado un lugar seguro después de años de vivir en una montaña rusa.
Y aunque a veces me parecía demasiado tranquilo, demasiado correcto, yo me convencí de que eso era lo que necesitaba. Con el tiempo nos hicimos novios, y todo el mundo se sorprendió. ¿Karen con un chico serio? ¿Karen en una relación estable? Nadie lo creía, pero yo estaba decidida a demostrar que sí, que yo podía. Y no pasó mucho tiempo antes de que David me propusiera matrimonio. Para mí ese momento fue como un trofeo. Sentí que por fin había callado todas las bocas, que había logrado lo que todos decían que era imposible, que alguien me tomara en serio, que alguien quisiera hacer su vida conmigo. Cuando me casé con David me sentí triunfadora. Era como decirle al mundo, ven, yo también puedo tenerlo todo. No importaba lo que había hecho antes, ni las fiestas, ni los novios, ni las veces que me dijeron que yo no servía para nada serio. Ahí estaba yo, con un vestido blanco, al lado de un hombre bueno que me prometía un futuro estable. Claro, lo que no sabía en ese momento era que mi vida iba a dar un giro mucho más complicado de lo que imaginaba. Porque aunque David era todo lo que una mujer seria podría desear, para mí no siempre era suficiente. Al principio, casarme con David fue como vivir en una burbuja bonita. Todo el mundo me felicitaba, todos me decían lo afortunada que era, que qué envidia tener un esposo como él. Y yo me lo creí. Me sentía orgullosa, como si hubiera ganado una medalla después de tantos comentarios malos sobre mí. Yo me repetía, ¿ven? Sí soy capaz de tener un matrimonio serio, sí soy capaz de que alguien me respete y me valore. Pero la verdad es que pronto me di cuenta de que la vida con David no era tan emocionante como yo me la había imaginado. Él era un hombre increíble, no lo voy a negar, responsable, trabajador, educado, cariñoso, pero también demasiado tranquilo. Le gustaba quedarse en casa viendo películas, leyendo, cocinando cosas nuevas o simplemente descansando. ¿Y yo? Yo necesitaba movimiento. Siempre fui de esas que sienten que la vida se vive de noche, entre luces, música y baile. Para mí, una semana sin salir con mis amigas era una semana perdida. Pero a David no le gustaban las fiestas. Es más, cuando lo convencía de ir conmigo a alguna, se notaba aburrido, se quedaba sentado, serio, sin ganas de nada. Y claro, yo terminaba bailando sola o con mis amigas, mientras él me miraba desde lejos como si estuviera contando los minutos para irse. Al principio me molestaba, luego me daba risa, y al final simplemente dejamos de discutir por eso. Llegamos a un acuerdo. Yo podía salir con mis amigas y él se quedaba en casa. Y aunque muchos dirán que eso es raro, para mí era lo mejor. Yo tenía mi espacio, mi diversión, y él tenía su tranquilidad. Pero aquí es donde empieza lo complicado. Porque cuando uno está en ese ambiente de fiesta, rodeada de música, tragos, risas y recuerdos, es muy fácil volver a caer en lo de antes. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Una noche, como tantas, salí con mis amigas a un lugar que siempre estaba lleno de gente conocida. Y ahí, entre la multitud, lo vi. A él. Ese ex que había sido mi gran amor, y también mi gran dolor. El único que, a pesar de haberme roto el corazón, seguía ocupando un espacio en mi memoria. No voy a mentir, verlo me revolvió todo por dentro. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si de pronto tuviera 20 años otra vez, y volviera a sentir esa adrenalina que David nunca me daba. Él me miró, yo lo miré, y fue inevitable. Esa conexión seguía ahí, fría, pero intensa, peligrosa, pero adictiva. Siempre había sido así con él. Un juego de atracción donde yo daba más de lo que recibía, pero que me mantenía enganchada. Mis amigas me advirtieron, Karen, no lo busques, no caigas. Pero yo ya estaba perdida. Entre risas, copas y recuerdos, terminamos hablando como si nada. Y aunque sabía que no debía,
que tenía un esposo en casa, que se suponía que ya no era esa chica de antes, me dejé llevar. Una cosa llevó a la otra y pasó lo que tenía que pasar. No me enorgullece decirlo, pero en ese momento no pensé en consecuencias. Me sentí viva, me sentí deseada, me sentí esa Karen de antes que podía tener al chico que siempre había querido. Y comparado con David, que era todo calma y rutina, él era fuego, intensidad, peligro. Después de esa noche intenté hacer como si nada. Volví a casa, me puse la careta de esposa feliz, y David, como siempre, me recibió con ternura. Nunca sospechó nada. Él confiaba en mí de una manera que, ahora lo pienso, hasta me daba culpa, pero en ese momento yo me decía que no tenía por qué sentirme mal. Fue solo una vez, no significa nada, lo importante es mi matrimonio, me repetía. El problema vino semanas después, cuando empecé a sentirme rara. Me hice una prueba y ahí estaba, 2 rayitas. Estaba embarazada. Al principio me quedé en shock. No sabía si reír o llorar. Por un lado, David y yo no habíamos planeado un bebé tan pronto, pero yo sabía que a él le encantaría la noticia. Y por otro, yo sabía perfectamente que ese hijo no era suyo. No tuve dudas. El tiempo, las fechas, todo encajaba. Ese bebé era de mi ex. Y lo peor es que cuando lo busqué para decirle, me dejó claro que no quería saber nada, que él no se haría cargo. Así, frío, como siempre fue conmigo. Y yo me quedé con una verdad que me quemaba por dentro. Iba a tener un hijo, pero no con mi esposo, sino con el hombre que me había dejado 1000 veces tirada. En ese momento tomé la decisión que cambió todo. Le mentí a David. Le dije que estaba embarazada y que era suyo, y la cara de felicidad que puso, jamás la voy a olvidar. Me abrazó, me besó, me dijo que era el día más feliz de su vida. Y yo, en lugar de sentir culpa, me sentí aliviada. Pensé, esto es lo correcto, esto es lo mejor para todos. Después de todo, David era el que podía darme una familia estable, un hogar, un futuro seguro. Y aunque mi suegra nunca confió en mí, aunque siempre me miraba con desconfianza, yo me convencí de que el bebé nos uniría más, que ella tendría que aceptar que yo era la esposa de su hijo y la madre de su nieto. Lo que nunca imaginé es que ese mismo bebé sería la razón por la que todo se derrumbaría. El embarazo fue extraño. No sé cómo explicarlo. Por un lado, estaba la felicidad de David, que vivía cada detalle con una emoción contagiosa. Él me llevaba a los chequeos, me compraba antojos a medianoche, me acariciaba la barriga como si ya conociera a su hijo. Me decía que yo era la mujer más hermosa, que estaba orgulloso de mí, que lo nuestro estaba destinado. Y yo lo miraba y pensaba, si supieras, porque dentro de mí, aunque yo sonreía y actuaba como la esposa feliz, había un nudo en el estómago. Yo sabía la verdad, sabía que esa vida que crecía dentro de mí no era suya. Y aunque intentaba convencerme de que no importaba, de que el bebé sería suyo de corazón, de que la sangre no lo era todo, cada vez que David me abrazaba con esa ilusión pura, sentía un poco de culpa. Pero claro, la culpa nunca fue suficiente para detenerme. Yo me repetía que estaba haciendo lo mejor para todos, para mí, porque tendría una familia estable, para mi hijo, porque tendría un padre presente, y para David, porque él siempre había querido ser papá. Yo lo veía como una mentira piadosa, como un secreto que nadie tenía por qué descubrir. El problema, como siempre, fue mi suegra. Desde el primer día que David me presentó con ella, supe que no le caía bien. Esa mujer me miraba como si pudiera ver todos mis pecados escritos en mi frente. Nunca me sonrió de verdad, nunca me dio un abrazo sincero. Y cuando se enteró del embarazo, en lugar de alegrarse, lo primero que dijo fue, ¿estás segura de que es tuyo, David? Quise morirme de la rabia. ¿Cómo se atrevía? Yo, con mi barriga apenas empezando a notarse, y ella lanzándome esas indirectas como cuchillos.
David, como siempre, me defendió. Le dijo que no dijera tonterías, que me respetara, que yo era su esposa. Pero yo sabía que en el fondo, esa duda se le había quedado sembrada. Durante los meses que siguieron, la relación con mi suegra fue una guerra silenciosa. Ella aprovechaba cualquier excusa para hacerme sentir incómoda. Me decía que no me veía como madre, que yo no era responsable, que David merecía algo mejor. Yo sonreía, me mordía la lengua, y me decía a mí misma que cuando el bebé naciera y ella lo viera, se tendría que tragar todas sus palabras. Y mientras tanto, David estaba cada vez más emocionado. Decoró la habitación del bebé, pintó las paredes de un color tierno, armó la cuna con sus propias manos. Yo lo veía tan ilusionado que me convencía más y más de que mi decisión había sido la correcta. Él sería el mejor padre, aunque biológicamente no lo fuera. Llegó el gran día. Entre nervios, dolor y emoción, di a luz a un hermoso niño. Cuando lo tuve en mis brazos, me invadió una mezcla de sentimientos. Lo amé al instante, claro que sí, pero también sentí miedo. Miedo de que alguien pudiera notar lo que yo sabía. Miedo de que el secreto se escapara de mis labios. David estaba feliz, radiante. Lloraba de la emoción. Me besaba la frente. Me decía que éramos una familia completa. Yo me aferré a esa escena como si fuera la prueba de que todo estaba bien, de que mi mentira jamás saldría a la luz. Pero lo que yo no sabía era que, mientras yo me sentía segura, David ya había tomado una decisión. Quería callarle la boca a todos, especialmente a su madre, que seguía insistiendo en que algo no cuadraba, y aunque me defendía delante de ella, en el fondo necesitaba comprobarlo. Así que, a escondidas, sin decirme nada, mandó a hacer una prueba de ADN. Yo ni lo sospechaba. En mi cabeza, ya todo estaba resuelto. Me veía criando a mi hijo junto a David, mostrándole al mundo que yo sí podía tener una familia perfecta. Me imaginaba los domingos en familia, los cumpleaños, las navidades juntos. Estaba tan ocupada construyendo ese futuro en mi mente, que nunca imaginé que en silencio mi esposo estaba buscando la verdad. Y la verdad llegó como un golpe directo al corazón. Recuerdo perfectamente ese día. David llegó serio, diferente. Yo le hablaba y él no respondía como antes. Tenía esa mirada fría que nunca le había visto. Cuando por fin me sentó en el sofá y me enseñó el papel, sentí que el piso se abría debajo de mí. No es mío, me dijo, con una voz que todavía me persigue en mis pesadillas. El bebé no es mío. Yo me quedé muda. Quise inventar algo. Quise jurar que estaba equivocado. Quise llorar y hacerme la víctima. Pero esa hoja en sus manos no me dejaba espacio para negar nada. Él ya sabía la verdad. Y lo peor no fue que lo supiera. Lo peor fue la manera en que cambió en ese instante. Ese David dulce, tierno, que siempre me miraba como si yo fuera lo mejor de su vida, desapareció frente a mis ojos. En su lugar estaba un hombre herido, decepcionado, con una rabia contenida que jamás había visto en él. Fue en ese momento que entendí que todo lo que había construido con mentiras estaba a punto de derrumbarse. Después de ese día, todo cambió. David ya no era el mismo. Esa dulzura que siempre lo había caracterizado se apagó de golpe. Era como si me mirara y ya no viera a su esposa, sino a una desconocida, a alguien que lo había traicionado en lo más sagrado. Y yo sé que lo hice, no voy a negarlo, pero en mi cabeza todavía pensaba que podía arreglarlo, que con el tiempo él entendería que, aunque no fuera su hijo de sangre, igual podía ser su hijo de corazón. Pero estaba equivocada. David se volvió distante, frío. Me hablaba lo justo y necesario, evitaba mirarme a los ojos, y cuando lo hacía, era con un rencor que nunca pensé ver en él. Pasaban los días y yo intentaba acercarme, intentaba convencerlo, lloraba, le suplicaba, pero nada funcionaba. Era como si hubiera puesto un muro entre los dos. Hasta que una noche,
Después de acunar al bebé, me dijo lo que tanto temía escuchar: quiero el divorcio. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo me negué. Le dije que no podía hacerme eso, que habíamos prometido estar juntos en las buenas y en las malas. Le recordé que yo era su esposa, que teníamos un hijo que nos necesitaba unidos, pero él, con una calma dolorosa, me contestó: ese niño no es mío, yo no voy a cargar con una mentira. Ahí fue cuando sentí que todo se derrumbaba. No era solo el divorcio, era la frialdad con la que lo decía, como si lo nuestro nunca hubiera significado nada. Yo le gritaba, le decía que era injusto, que él me había amado, que ese bebé necesitaba un padre. Pero nada lo conmovía. Lo más duro vino después: la decisión de no darle su apellido a mi hijo. Yo estaba convencida de que, al menos por compasión, lo reconocería, que aunque me odiara a mí, al niño no lo iba a dejar desamparado. Pero no. Fue tajante. No voy a poner mi nombre en un papel por algo que no me corresponde, me dijo. Y aunque me partió el alma escucharlo, en ese momento me di cuenta de que para él mi hijo nunca iba a ser suyo. El proceso del divorcio fue rápido, frío y humillante. Mientras yo lloraba, rogaba y trataba de salvar lo poco que quedaba, él ya lo tenía todo decidido. No hubo discusiones largas ni escenas dramáticas, simplemente él quería sacarme de su vida. Y lo logró. De un día para otro, pasé de ser la esposa orgullosa, la mujer que presumía haber callado a todos los que la juzgaban, a convertirme en una madre soltera. Y no voy a mentir, me costó. Muchísimo. Al principio me sentía perdida. Tenía que cuidar de mi bebé sola, enfrentarme a los comentarios de la gente, aguantar las miradas de "te lo dije" de mi suegra. Porque claro, ella estaba feliz, no lo dijo en voz alta, pero yo sé que disfrutó verme caer, que se sintió victoriosa al ver que yo quedaba en ridículo. Yo, en cambio, me repetía una y otra vez que no era justo, que David había sido cruel, porque sí, cometí un error, pero él también pudo haber elegido apoyarme, quedarse, criar al niño conmigo, aunque no fuera suyo. Eso es lo que hacen los hombres de verdad, ¿no? Los que aman de verdad. Pero él prefirió lo fácil: irse, dejarme con toda la carga, y limpiar su conciencia diciendo que no era su responsabilidad. Y aquí estoy, años después, contando mi historia. Una historia que muchos van a usar para señalarme, para decir que me lo busqué, que fue mi culpa. Pero yo lo veo de otra manera. La vida me puso una prueba, y aunque fallé en algunas cosas, también aprendí mucho. Hoy soy madre soltera. Y aunque ha sido difícil, también me ha hecho más fuerte. Mi hijo es mi motor, mi alegría, la razón por la que me levanto todos los días. Y aunque no lleve el apellido de David, aunque él lo rechazara, para mí es lo más valioso que tengo. Que si todavía pienso en David, sí, a veces. No puedo evitarlo. Fue un hombre que me amó como nadie antes lo había hecho. Pero también fue el hombre que me dio la espalda cuando más lo necesité. Y aunque muchos lo vean como un héroe por defender su dignidad, para mí siempre será el villano que abandonó a una mujer y a un niño que solo necesitaban amor. Yo sé que me equivoqué, pero también sé que nadie es perfecto. Y al final del día, lo que importa es que yo estoy aquí, sacando adelante a mi hijo, demostrando que no necesito a nadie para ser feliz. Porque sí, me juzgaron, me criticaron, me dejaron sola, pero sigo de pie. Y si algo me define, es que siempre encuentro la manera de salir adelante, aunque el mundo esté en mi contra. Pero ahora me gustaría leer tu opinión. ¿Quién crees que estuvo mal? ¿A quién apoyarías? ¿Qué habrías hecho en mi situación o en el lugar de David? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyéndote. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con todos. Hasta la próxima.